Bueno, estoy tratando de editar un vídeo que hemos grabado anteriormente, hemos hecho una serie de tomas, con Víctor Acosta. Víctor Acosta es un tío interesante que por su condición de ingeniero industrial y por ser un gran amante de la forja, le hace, pues, se va estudiando temas, los vamos comentando, son conversaciones muy interesantes las que tenemos entre él y yo, puesto que yo le explico la parte que he aprendido de los herreros tradicionales y él me viene siempre a dar, siempre me viene a explicar y siempre me viene a enseñar algo visto desde la parte científica. Esas conversaciones que tenemos es una pena que no se puedan grabar, pero tampoco somos técnicos en grabación, ni tenemos aquí un montón de cámaras para poder ir grabando todas las conversaciones, pero os digo, son muy interesantes. Lo he convencido para que nos intente explicar algo de esa parte estructural que ocurre, bueno, pues dentro del acero cuando lo estamos templando. Es muy denso. Daros cuenta que como estudioso y científico, pues cuando nos quiere explicar algo se pone es demasiado denso, pero poner oído, intentad poner oído y veis el vídeo varias veces porque vais a empezar a oír palabras y a ver una serie de diagramas del hierro-carbono que posiblemente muchos de vosotros hasta ahora no lo habéis visto, pero que es muy interesante y es muy a tener en cuenta en adelante. Vamos a ver si para no hacerlo tan denso, en lugar de dejarle que nos explique largo, lo vamos a ir mezclando con esas partes del vídeo anterior de cómo templábamos un cortafrío y mientras vemos un trozo de cómo se templaba un cortafrío tradicionalmente, pues vamos a cortar y que Víctor nos explique qué es lo que ocurre estructuralmente en ese momento. Pondremos otro trozo de vídeo y otra explicación de Víctor. Vamos a ver qué tal nos sale. Echar un vistazo. Hola, soy Víctor Acosta y vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre a nivel microestructural cuando Ramón hace el temple del cortafríos. Bueno, pues esto es una simplificación del diagrama hierro-carbono en el que en este eje se representan las temperaturas. En el eje horizontal representamos el porcentaje de carbono que tiene nuestro acero y las diferentes transformaciones según vamos subiendo la temperatura que van sucediendo en el acero. La zona más importante para nosotros y para los tratamientos térmicos es la zona de austenización, que sería toda esta zona en la que todo el acero está austenizado. Podemos ver que en función del porcentaje de carbono, esa temperatura va bajando. El hierro puro tendría una temperatura de transformación austenita de 911 grados y según vamos aumentando el porcentaje de carbono, va bajando esa temperatura. Para nuestro cortafríos, que debe tener aproximadamente un porcentaje de carbono de 0,6, la temperatura de austenización estaría como en unos 750 grados. Esta temperatura es importante para saber cuándo tenemos completamente austenizado el acero para prepararlo para el temple. El acero no podemos tratarlo igual que si fuera un hierro dulce. Yo lo trataría con la temperatura un poquito alta y nunca recalcando. Bueno, vamos a ver, entonces, lo primero que hemos visto que estábamos haciendo, forjar el acero. ¿A qué temperatura debería ser la idónea para forjar un pedazo de acero? Según nos has explicado aquí en la tabla. ¿Dónde tendríamos que llegar con la temperatura? Porque yo sé que cuanto más alto, yo lo forjo mejor, más blandito está. ¿Eso está bien? ¿Levantar la temperatura tanto? Siempre debemos de forjar en la zona de austenita porque el material es más plástico.
se deforma más. Vale, o sea que forjaríamos un acero de 0,6 a más de 750 grados. Exactamente. Eso siempre, se deforma más y es más blando. Y si subo más la temperatura, ¿qué pasa? ¿Lo voy a estropear o no lo voy a estropear? Siempre sin llegar a quemarlo. Yo sé que si se quema, ya se estropea, pierde propiedades y entonces ya no. Pero sin llegar a quemarlo, ¿en qué rango de temperatura podría yo forjar diciendo no estoy estropeando nada? Hay que tener cuidado porque al subir la temperatura se hace más blando, pero tenemos el riesgo de que al ir aumentando la temperatura el grano va aumentando de tamaño. Y eso es contraproducente para nuestro tratamiento térmico posterior. Y en ningún caso debemos quemar el hierro. Ahí ya perdemos propiedades que van a ser irrecuperables. Entiendo yo entonces, si he forjado en una temperatura alta, a 800, a 900 grados, que todavía no se ha quemado el hierro está sin quemarse. Me dices que aumenta el grano. Quemarlo no lo voy a quemar nunca, porque eso sí que dices que es irrecuperable. Pero si el grano es grueso, ¿lo puedo recuperar? Hay tratamientos térmicos de regeneración, refinamiento de granos con que podemos recuperar y conseguir un grano fino óptimo para nuestros tratamientos térmicos. Vamos a comenzar con el tema. Ahora yo procedería de la siguiente manera. No calentaré mucho, apenas 2 centímetros desde la punta hacia atrás. ¿A qué temperatura? Me decía un buen herrero, una vez que me enseñaba a templar, que a este tipo de material, a los cortafrío, la temperatura a la que tenía que llevar el material para templar, que fuese un poco altita. Entonces, desde entonces, como yo he aprendido con ellos, pues cuando tengo que templar un cortafrío, lo que hago es elevar la temperatura un poquito alta. Ya hemos visto las imágenes. De crío, cuando me enseñaban a mí a templar, me decían que para un cortafrío la temperatura un poco altita. Bueno, ¿por qué puede ser eso? ¿Por qué me dirían a mí eso? Probablemente ese cortafrío fuera un acero aleado y llevara algo de cromo y vanadio. Al llevar cromo, el cromo es un inhibidor del crecimiento del grano y no corres el riesgo de que aumente el tamaño del grano, que sería contraproducente para nuestro temple. Vale. Entonces podríamos subir un poquito más la temperatura y no habría problema, no crecería el grano y tendríamos una estructura, tendríamos austenita óptima para poder, con un tamaño óptimo para poder hacer el temple. Al mismo tiempo me decías que es que cuando tiene aleaciones el acero, cuando es aleado, ¿tarda más en hacerse la austenita? ¿Tarda más en crearse la austenita? Aún llegando a la temperatura óptima para que se cree. Los elementos aleantes hacen el acero más refractario, les gusta más transmitir el calor. Vale. Entonces conviene mantener un poquito más de tiempo a la temperatura de ostenización el acero para que el calor y toda la estructura, el cambio de estructura llegue también al interior. Y en ese caso, y en el caso de que sea de solo hierro y carbono, un acero al carbono. Si fuera un acero con un solo carbono, por ejemplo un 0,6% de carbono, el temple habría que hacerlo por encima de la temperatura de ostenización y se puede subir unos 50 grados por encima o sea que se templaría como unos 800 grados. De esta manera nos aseguramos una ostenización completa. Ahí la ostenización entiendo que es más rápida, no hace falta esperar. No será necesario. Y tampoco lo vamos a subir más porque si no aumenta el grano. Y hemos dicho que ese grano va en detrimento a las propiedades mecánicas que tenga luego. Primero en detrimento a poder templar en condiciones. Y luego que las propiedades mecánicas sean peores. O sea, que se parta el cortafrío, que es lo que no queremos. La temperatura que tiene el cortafrío ahora es superior a la temperatura de temple que yo le quiero dar. Yo esperaré a un rojo cereza oscuro,
introduzco dentro del agua unos 6 milímetros, 6-7 milímetros, no más. Y espero a que esté apagado totalmente, que no esté al rojo el resto del cortafrío. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hemos metido el cortafrío en el agua? Estaba a la temperatura del temple, lo metemos en el agua, baja la temperatura rápidamente a nivel estructural, que es lo que está ocurriendo. Porque hay una transformación de la austenita en martensita. La martensita es un componente muy duro y es el principal componente de los aceros templados. Vale. Ese carbono que tenía la austenita ha quedado retenido y nos da más dureza al acero. Pero esa transformación de austenita no ocurre justo cuando lo metemos en el agua, sino que empieza ocurre a una temperatura más baja, próximo a los 400 grados. ¿Entiendo? Cuando entra en el agua, entra a 750, por ejemplo, empieza a bajar, no se crea la martensita hasta que llega a los 400 grados. Eso, ¿no? Como vamos a llegar hasta la temperatura ambiente, entonces sí que conseguimos que se cree martensita. Como veis ahora, lo que estoy mirando es los colores del revenido. ¿Veis ese color paja? Un granate y el azul. Bueno, no quiero que llegue el azul hasta la punta. Eso me indica a mí, ahora mismo me está indicando que está llegando la temperatura de atrás, está avanzando. Y ahí es donde voy a conseguir darle más o menor dureza y elasticidad. Bueno, pues ahora es cuando lo sacaría y al agua. Con el calor residual que nos queda en el cortafrío, ¿qué proceso hacemos? Que sacamos el cortafrío, hacemos esas rayas o ponemos el trozo de jabón. Y lo que estamos haciendo es un revenido, que es un tratamiento térmico posterior al temple, con el fin de ganar tenacidad y darle menos fragilidad a nuestra herramienta, a costa de bajar un poquito la dureza y la resistencia del material. Pero lo hacemos menos frágil. Vale, ¿qué es lo que queremos al final? Que sea menos frágil, que sea más tenaz. Eso lo ganamos y es fácil que pierda un poco de dureza, es lo que nos estás diciendo, pero para que no pierda dureza, por eso tratamos de que no llegue mucha temperatura al filo. Hay que controlar la temperatura de revenido en función un poco de las propiedades que queremos de nuestra herramienta. Para este cortafrío estamos haciendo un revenido a 280 grados, 290 grados, pero por ejemplo para un muelle hacemos un revenido a 500 grados. Un revenido en el que le damos menos fragilidad y más elasticidad al muelle. Puedo tomar un trozo de jabón, raspar un poco encima del cortafrío, tengo esta navajilla, raspamos un poquito de jabón encima del cortafrío y este jabón me va a indicar a mí cuando estoy con la temperatura por debajo de 280 grados, que es cuando se va a derretir el jabón. Si no se derrite la viruta de jabón, yo estoy por 280 grados centígrados. Esos 280 grados centígrados me dan a mí a conocer que estoy haciendo un buen revenido sin llegar a perder dureza. Entonces no estaría de más que para que este cortafrío tenga un buen aguante, con muy poca llama, yo empezar a subir la temperatura y lo único que hago es alargar el tiempo de revenido, o sea, entiendo yo, afinar el grano y conseguir
que este material sea más elástico. Podría hacer esto, siempre y cuando no me tome la temperatura suficiente como para derretir esa viruta de jabón. Ojo, mucho cuidado tengo que tener, porque el filo, que es lo más importante y lo que más dureza quiero que tenga, puede ser la primera en llegar a esa temperatura. No quiero liaros, pero lo que hemos hecho es un templé en agua, lo hemos sacado, hemos hecho que el calor de atrás vaya hacia adelante para hacer un revenido, para difuminar esa línea de corte que nos ha hecho el agua, y una vez que llega la temperatura, que es la misma, que estamos otra vez en los 280 grados, lo que hemos visto ahí es el azul, el violeta, ese lleva los 300 grados, ese es el que yo no quiero que llegue al filo. Cuando está cerca del filo, al agua. O sea, que lo he dejado por debajo de esos 280 grados. Aquí estoy en las mismas. Sé que el jabón, si estuviéramos viendo los colores, se empezaría a deshacer en el violeta. Ese violeta es el que yo no quiero que ocurra ahora, y este jabón que se derrita es lo que no quiero que ocurra ahora. Este tiempo que yo estoy hablando, y que esto está a una temperatura bastante alta, está por encima de los 100 grados posiblemente, este tiempo le viene estupendamente a ese cortafrío para que tenga más elasticidad. Ese no subir la temperatura de esos 280 grados le viene de primera a este cortafrío para no perder dureza. Pues ahora estoy haciendo un buen temple a ese cortafrío. Ahora le estoy haciendo un buen revenido. Vale, acabamos de ver cómo se realiza un doble revenido. Pero este tipo de tratamiento térmico es específico para aceros rápidos y aceros indeformables con un alto contenido en cromo. Cuando hacemos el temple de este tipo de aceros, obtenemos una estructura martensítica, pero entre un 5 y un 25% de austenita que no llega a transformarse en martensita. Se denomina austenita retenida. Durante el siguiente proceso, durante el revenido, la martensita sufre una transformación en martensita revenida. Y la austenita retenida favorece la precipitación de los carburos de los elementos de aleación, quedando una austenita revenida, que al ir bajando la temperatura se transforma en vainita inferior. Esta vainita inferior es de características muy parecidas a la martensita. Es frágil y es dura, por lo que en muchos casos es necesario un segundo tratamiento para quitar la fragilidad a esta microestructura vainítica. Como hemos visto, cuanto más elementos de aleación y más carbono, los tratamientos térmicos se hacen más complejos, por lo que es necesario que el herrero haga sus pruebas a diferentes temperaturas. Y aún más, si no conocemos el material que tenemos en nuestras manos, pues tenemos que hacer ensayos y ver qué temperaturas y qué tratamientos térmicos son más apropiados para la herramienta que queremos realizar. Efectivamente, como dice Víctor, tenemos que hacer muchas pruebas con ese pedazo de acero que tenemos entre manos para conseguir darle el tratamiento térmico idóneo para que cumpla la función que tiene que realizar. Tanto si va a ser un cincel como una gubia, o estamos haciendo un pequeño muelle. Pero es muy importante que para hacer estas pruebas tengamos conocimiento real de qué es lo que ocurre cada vez que nosotros hacemos un tratamiento térmico. Por eso nos gustaría, y cuento con Víctor para ello, hacer que todos vosotros lleguéis a entender realmente qué es lo que ocurre cuando hacemos
cada uno de los tratamientos térmicos a un pedazo de acero. Vamos a ver si lo conseguimos. Venga, hasta pronto.